Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros a las puertas de Navidad. Hoy con Olga Biza, en una de las nuestras, alguien muy especial. Y nos iremos con Óscar y sus perros en trineo. Os va a encantar el programa, os lo aviso. Vamos. En Ser Aventureros arrancamos cada historia con Jeep. Energía eficiente, espíritu libre y el carácter todoterreno de quienes siempre buscan conquistar nuevos horizontes. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. See those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so. ¿Qué pasa, aventureros? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos a las puertas de la Navidad y nosotros hoy os vamos a felicitar las fiestas porque somos así de enrollados. A los que celebréis, a los que no celebréis, a los que pongáis arbolito, a los que no ponéis arbolito, a los que seáis de una religión, a los que seáis de otra, nos da igual. Con que estamos de celebración, nosotros os felicitamos porque somos así de majetes y enrollados. Y si no, escuchad el programa todas las semanas y os vais a dar cuenta que somos así de majetes y de enrollados. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, en Baleares, en Ceuta, en Melilla, en Canarias. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Hola, Ángel Colina. Hola, desde director, el cuartel general. Oye, uy, qué voz. Me ha esa gustado voz. la musiquita esta que nos han Hombre, puesto. es un poco de Christmas, ¿no? Y tu gorrito te queda muy bien. ¿Has visto? Sí. Y el trineo que ha aparcado en la puerta. Bueno, oye, trineo. Hoy vamos a tener trineos. No sé. ya verás, luego te cuento, pero bueno. Vale. En Chile, en pantalón corto y camiseta de tirantes, porque es pleno verano. No, siempre bermudas. Siempre bermudas. Él siempre bermudas. José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, pues sí, en pantalón corto, ¿qué voy a decir? Joder, aquí estamos. Pero ahora en con el cambio de veranitas régimen, ¿os dejan llevar el bermudas también o no? ¿Cómo cambio de régimen? Han votado. Si no ha pasado nada al final. No, bueno, pues normal, ha habido unas Bueno, elecciones y ya todavía está, no, ¿no? y presumiblemente, la verdad es que si decíamos la semana pasada, nada, un análisis cortito, de que posiblemente una vez que acabara el verano, enero y febrero acá, pues podría haber cosas. Yo creo que el resultado que ha ganado Cal, ya sabéis, la derecha, ha sido tan aplastante, que la primera que le dijo que estaba a su servicio y que por supuesto ojalá hiciera un buen gobierno fue la dirigente comunista, la que se presentaba, Janet Jara, y como digo ha sido un resultado aplastante. Entonces, bueno, antes fuera del micro hablaba con Ángel. Yo creo que en las últimas elecciones, incluido nuestro país, a veces votas como castigo a quien no quieres que salga. Y en este caso ha sido definitivo. O sea, el otro día decía un analista político aquí en Chile, y con esto termino, que en las elecciones anteriores la gente se había movilizado para que no saliera Kast, y en este caso ha sido el contrario. La gente se ha movilizado para que saliera Kast. O sea, más allá de que, bueno, hay una cierta esperanza, todo esto cogió sobre pinzas, yo creo que ha sido un tremendo voto de castigo a esa izquierda encabezada por Boric, cuyo gobierno no ha sido todas las expectativas y todas las ilusiones que creó. Recordemos que Janet Jara fue ministra en el gobierno de Boric, y eso a ella la ha pesado muy mucho. Así que, como siempre, ojalá sea el gobierno que sea, en este caso el Kast, sea un gobierno que funcione, y es lo que queremos en todos los países del mundo, obviamente. Claro que sí, pues así estamos. Después de este mini análisis político en el arranque por parte de nuestro corresponsal en Chile. Sí, le vamos a dejar ahí. Le vamos a dejar en Chile viviendo y que haga de corresponsal. Verano, no, pero ¿qué te va a contar? Que está todo el día con los pies en remojo. El otro día mandó unas fotografías con unos caballos ahí, yo qué sé. Sí. No viajas estos días, no haces nada. Ponseti, luego te doy la dirección, como me voy a quedar aquí, para que Jeep me mande aquí mi vehículo. Claro que sí, cuenta con ello. Te van a mandar un Jeep Avenger seguro. Esos caballos que aparecieron ahí, ¿qué pasa? ¿Que andan sueltos por en su ahí? finca tiene caballos. No, igual eran caballos salvajes. Andan sueltos, se enteraron que estábamos por aquí, vinieron a saludarnos aquí a nuestro vale, o sea que tienen dueño, entonces tienen dueño. Vale.
Semisalvajes. Semi, Muy bien. ok. En el sur, ahí está siempre mi querido Chema. Hola, Chema, ¿qué tal estás? Pues aquí sí, yo en el sur, yo totalmente salvaje, nada de semi. Es decir, Jamito, Tú estás asalvajado también, pero tú vas un poco más abrigado, ¿no? Vas en está un bermuda. poquito ajamonado. Ajamonado está, sí, con el y queso de ahuevado, jamón. con el Y desayunito ahuevado. ahí, con el desayunito. Ahuevado ha estado siempre, con el desayuno ese. Está pero- con el desayunito. A ver, cuéntame, Chema, por favor. Nada, pues yo hoy no estoy en Vejer de la Frontera, ni desayunando donde ya sabéis que me gusta desayunar, sino que me he venido a Sevilla. ¡Hala! Hombre. Pero la nada, semana luego pasada estabas en luego- Cádiz, o sea que aquí No vas para, cambiando toda la semana. No para. No para. Bueno, sí, claro, es lo que tenemos los ricos, es decir, que podemos, Los ricos. que podemos ir eligiendo donde queremos estar cada semana. donde cae el muerto. y la semana que viene querré estar en Estambul y estaré en Estambul, así que Hola. os iré Anda hablando. que no. Ajá, Madre bien. mía, tío, ¿Eh? cómo vivís, ¿Cómo de lo verdad. Y forrado, ¿eh? Y forrado, tío. y forrado, tío. Y todo Sí, por sí. ser aventureros. Sí, no, es que lo del ser aventurero no puede ser. Como Nosotros se tenemos vamos- apoyo, gracias a Dios, de Jeep para poder pagar sueldos como el de Vamos Chema. a tener problemas con la Hacienda como sigamos así. Bueno, Sí, sí. espero que no. Dicho lo dicho, muchas cosas que compartir. Hoy también habrá, como no, recomendaciones de libros. Vamos a poneros ahí, pues bueno, mandaros algunos mensajitos porque aún estáis a tiempo si queréis comprar para Navidad alguna cosa especial. Pero antes que nada, tenemos invitada de lujo hoy, ¿eh? Os lo digo ya, y está llegando. En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras. Ya sabéis que gracias a todas y a todos vosotros está arrasando esta sección que empezamos este año así, medio en broma, medio en serio, en el mes de septiembre, en donde invitábamos a compañeras y a compañeros para que nos contaran qué tal su vida viajera, cómo son, si son de viajar o no, qué cosas tienen, qué manías. Hemos descubierto de todo. Hemos descubierto desde las que no saben hacer maletas hasta sí. los que no quieren dormir más arriba de un tercer piso porque tienen vértigo en un hotel, Efectivamente. hasta los que necesitan cepilla de dientes y no van con cepilla, no viajan, No viajan. los que se llevan almohadas o no Lo colocan almohadones, todo perfectamente, todo organizado. Pero, ¿y nuestra invitada de hoy? Nuestra invitada de hoy es la invitada. Sí. No te creas que es, no, una invitada. No. Es la invitada. Yo tengo una gran admiración, por cierto, por Claro, esta invitada, porque marcó una época que tú y yo, muy aficionados al deporte, que siempre Sí, hemos siempre. sido. Aquí y seguimos. me acuerdo que marcó una época porque le dio una personalidad a las retransmisiones que no había hasta entonces. Y no a comer la pelota. Y no hacer más la Pero lo pelota pienso, ya. lo pienso, ¿eh? piensas. Señoras y señores, hoy nuestra invitada especial se llama Olga, se apellida Biza, es una máquina de matar y estamos encantados de tenerla en Ser Aventureros. Hola Olga Biza, ¿qué tal estás? Buenos días. Me parto. Hola a todos. Hola, Pontetti. Estamos encantados de que te pases por aquí. Oye, ¿cómo eres tú como viajera? Para empezar, ¿te gusta viajar o no? ¿O eras de las que viajaban mucho por tema profesional y ya luego has dicho, mira, ya donde esté mi casita que se quite el resto? Mira, yo estudié periodismo para viajar. Lo Directamente. prometo. Otra más. Directamente. Sí, porque yo en principio quería ser médico. Como me daba de tortas con la física y estas cosas, Sí. iba a matar a más gente que salvarla. Entonces decidí hacer algo que siempre me gustó, que era pues escribir y estas cosas. Y me apunté a periodismo con la intención de ser como Carmen Sarmiento o Manu Leguineche. Es decir, salir. Qué bueno, qué Ver bueno. y contar. ¿Sabes que eres la primera que nos dice? Bueno, hemos tenido de todo, profesiones, arqueólogos y tal, Ya. antes de llegar al periodismo, pero nadie nos había dicho que quería ser médico. O sea, Olga Biza iba No. para doctora. La doctora quería Biza. ser cirujano. Cirujana, quería doctora ser, Biza. sí. Ahí se quedó, ¿eh? Lo de la doctora Biza, sí. Oye, pues no te ha ido mal tampoco, ¿no? Ese cambio. No. Y, hombre, no pude emular a esos referentes, pero es verdad que el periodismo me ha enseñado mucho mundo. Me ha enseñado mucho mundo y sobre todo, más que mundo, me ha enseñado muchas tribus de gente, ¿no? De modo que he sido muy feliz y soy muy feliz en esto. Olga, yo te quería preguntar por qué entras en televisión, pero ¿por qué te vas hacia el deporte en vez de hacer lo que tú pretendías Noticias, en un otra momento historia, al principio? claro.
No, pues entré en televisión por casualidad, hago periodismo deportivo sin quererlo, pues porque mi compañero de pupitre, que era Luis Remolí, estaba ya trabajando en Televisión Española, donde había, en Cataluña, Sí. donde había un programa que se llamaba Polideportivo. Entonces habían nombrado de director de aquel programa a un tipo de 26 años que se llamaba Sergio Gil, que le dijo: recluta gente en la facultad, que aquí está todo por hacer. Y entonces me lo dijo, como yo soy hija de jugador de baloncesto, pensó que yo cuadraba perfectamente. Y me acuerdo la mañana que me dijo, oye, que además Mercedes Milá, que era reportera allí, se había ido a hacer informe semanal a Madrid, y necesitaban gente, oye, lo que hace Mercedes. Y yo le miré como diciendo, perdóname, o sea, yo quiero ir a la guerra y no a hablar de deportes. Claro. Y me dijo, me vendió muy bien el programa, tal. Venga, ven esta tarde. Y yo no me presenté. Y al día siguiente, en clase, me dijo, eres muy maleducada. El director te ha estado esperando. Y no me quedó más remedio que coger 2 autobuses y el metro y subir a la montaña de Montjuïc. Y entonces cuando llegué a aquel palacete colgado encima del mar y ver a Sergio Gil mirando el puerto, y dije, pues a mí este sitio ya me gusta. Y me quedé esa tarde ya. Ah, directamente, o sea, Pues, llegaste a la entrevista y te quedaste. Sí, y ya me quedé. Quédate y verás cómo funcionamos. Claro que era otro momento, ¿no? Era Ya, otro momento otra época. en el que las oportunidades eran así en Sí. muchas ocasiones. Y además he visto una época también en el que el deporte también estaba muy de actualidad en la política en esos años. Porque empezaba a crecer mucho el deporte. Estaba ¿no? creciendo y Ahora. estaban pasando cosas en el mundo y Claro. había movimientos, etcétera. Y yo ya he vivido toda esa época también. Qué bueno. Sí, porque... Oye, Olga, Dale. No, iba a decir que en el sigue. programa, por ejemplo, en Estadio 2, que fue posterior, se colaban muchas cosas políticas. O sea, que Mandela organizaba un partido de rugby y ahí estábamos. Quiero Claro. decir que sí, nos abríamos a todo. Dime, José Luis. Nada, le quería preguntar a Olga, bueno, evidentemente, como tú nos dices, llegaste casi de suerte, de chiripa, tu papá fue jugador de baloncesto, etcétera, etcétera, y has recorrido el mundo con el deporte. Dinos, habrá habido muchas ocasiones, muchas oportunidades, pero esa que tú cuando te dijeron vete a no sé dónde, al mundial de no sé qué, al campeonato de no sé cuántos, dijiste, pero no me lo puedo creer, o sea, esto es un regalo. ¿Cómo voy a estar yo haciendo este seguimiento? Dinos algo que te marcara, obviamente en tu juventud, por ser una salida de las primeras que hicieras. Bueno, no sé si sí, de las primeras, seguramente. Además, esa la perseguí, la trabajé mucho, mintiendo, porque yo seguramente no estaba preparada para eso. Pero en aquel momento España iba a organizar el Mundial de Ajedrez en Sevilla. Y teníamos ya el campeón del mundo, que era Karpov, que iba a defender el título, y se estaba dirimiendo quién era el otro finalista. Entonces, esa semifinal se estaba jugando en Lituania. Y yo le dije a Sergio, oye Sergio, mira, vamos a... Entonces era la República, bueno, era la URSS. La URSS, claro. La URSS. Te iba a era decir, la URSS. eso era la URSS, claro. Sí. Creo que era en el 84, una cosa así. Y yo le dije a Sergio, voy yo para allá, hago varios reportajes y acabo Lituania y entrevisto al que vaya a ser el finalista, que vendrá a Sevilla, o sea, y además esto lo vamos a ver nosotros. Bueno, total, que me enviaron, me enviaron allí y fui de cámara con alguien que había sido niño de la guerra, Alfredo Álvarez, que era un enorme cámara, y volvía a Moscú por primera vez desde que se fue. De modo que tenía traductor, guía y amigo de muchos amigos de allí. Bueno, Qué bueno. pues sí, aquello fue fantástico, llegar a Moscú. Entonces nos llamaron diciendo que la partida en Lituania podía ser la última al día siguiente. Y ya en aquel momento ibas con comisario. Bueno, pues como Alfredo hablaba ruso, era ruso, vaya, y yo me llamo Olga, pues me hice pasar por rusa
como si fuera su mujer, y pudimos viajar en un tren, porque estaba la clase primera, que era Intourist, para los turistas, y nosotros íbamos de rusos. Entonces hicimos todo un viaje en literas, yo callada como si no tuviera voz. Me aprendí el da, el niet, el 4 cosas, y llegamos a Lituania, a Vilnius, y pude ahí conocer a Kasparov y entrevistar a Kasparov. Qué fuerte. Yo te voy bueno. Olga, te la voy a llevar al otro lado. Es decir, de todos los viajes que has tenido que hacer, cuando te lo dijeron, ¿cuál fue ese país que al nombrarlo, al oírlo nombrar, dijiste, ahí no me apetece ir, o cuya experiencia posterior no fue como lo pensabas? Yo nunca he dicho, ese país, nunca. Todos me apetecen. Es verdad que he estado 2 veces en Corea del Sur. Y la primera vez que fueron los Juegos, pues era todo por descubrir, y aquel era un país que estaba creciendo. La segunda fue ya en el 2002 por el Mundial de Fútbol, el Corea-Japón. Pero ya no íbamos a estar, a mí no me tocaba estar en Seúl, sino que me llevaban a Ulsan, pueblo al sur, donde estaba la Hyundai y un centro comercial, nada más. Todo lo demás eran mercados con tortugas sin cáscara y cosas raras. Ahí ya dije, el lo dije ahí, pero aún así me pareció súper interesante, o sea, pero no, a mí a todo le encuentro su gracia, a todo. Mientras pueda dormir en un sitio limpio, hombre, he tenido que dormir en algún lado, porque a mí me ha tocado viajar mucho sola, mucho, pues porque tienes que ir a hacer la transmisión de Gocha donde sea. Y pues entonces vas con la televisión del país, que le dan servicio a Televisión Española, y yo iba sola muchas veces. Y una cosa que sí hacía siempre, pero en España o allá donde estuviera, no había nacido el señor GPS. Siempre salía sin mapa y sin rumbo por las ciudades cuando llegaba, con dinero para coger un transporte de vuelta al hotel por si acaso, a caminar y perderme. Y no sé, no me preguntéis por qué adquirí la tradición de meterme en una peluquería. Allá, ¿En cualquier país al que ibas? Allá donde estuviera. Qué bueno. He salido de las maneras, sí, porque es un sitio donde ves cómo es la gente también, ¿no? Los mercados y la peluquería. Yo creo que me metí por primera vez, fue en Moscú, porque ya me dolían los pies de andar, y me metí en la peluquería, que salí con el pelo frito, pero bueno, ahí estuve, y entonces me pareció una experiencia curiosa. Pero escúchame, déjame que te diga, es que si no lo pregunto reviento, pero ¿y cómo te entiendes con la peluquera? O sea, si no hablas el idioma, ¿qué coño? Ay, perdón, ¿qué le pides a la peluquera que te haga? Pues nada, tú existe el lenguaje no verbal. Ah, vale, o sea, con las manos. Pues no me extraña que salieras con el pelo frito No, pero ahora que dices eso... O con el pelo cargado como si fuera una rusa de los años 50. No, que ahora que estaba comentando de Olga, lo todas de maneras, los yo Juegos comparto con Olga esa peculiaridad. Yo en todos mis viajes voy a la peluquería. ¿En serio? ¿Tú también? No se te nota, macho. Te lo pasas pipa, Se te pipa, nota, o sea, dice. No, que no se le última nota. vez que he estado en Indonesia, bueno, además en determinados sitios como India, como no sé qué, no es solamente cortarte el pelo, te masajean, no sé qué, el show que se monta, porque obviamente voy a peluquerías de baja estofa, es decir, y el show que se monta allí, la gente mirándote, haciéndote fotos, el peluquera alucinando con que un extranjero se esté cortando ahí el pelo, es una experiencia que luego, al igual que Olga, recomiendo a todo el mundo. Dime, Olga. En Yakarta no te pierdas cómo son las pelus, que además te aclaran el pelo en una jarra que han puesto que recoge el pelo del lavado. O sea, no había agua corriente, era todo con jarras. Ay, Dios. Pero bueno, luego llegabas al hotel y te duchabas, ¿no? Pero rápidamente, además, por si acaso. Hombre, pero esos 40 minutos no tienen precio, de observar a la gente, de ver cómo se relacionan, cuál es la estética.
Qué gracia. Claro. Dime, Ángel. Quería comentar dos cosas a Olga. Una, que yo coincidí con ella, ya no se acuerda evidentemente, en Seúl en el 92. No, pero porque yo trabajaba en ese momento, yo estaba en la revista Panorama. Estabas con Panorama haciendo fotos. En el Grupo Z y fui a cubrir ahí una parte de la Olimpiada. Entonces, lo que me estaba recordando era el cansancio en esa Olimpiada. Yo nunca anduve tanto en un trabajo como en esa Olimpiada, porque los desplazamientos eran muy largos y luego nadie hablaba nada. O sea, tú te encontrabas, cogías un taxi y no te hablaba inglés, no hablaba francés, no hablaba nada. Era un problema. A veces dices, me voy andando, es que este tío no me entiende, no sabe dónde quiero ir. O sea, era una locura. Imposible. No sé si tú lo recuerdas así, Olga. En Seúl, ¿no? En Seúl, sí. Año Seo, Hansemida, de ahí no salían. Y tú te acordarás, bueno, sí que es verdad, las panzadas de andar y las 9 horas de diferencia. Cuidado. Claro. Porque yo tenía que hacer, pues no dormía. Y había una calle en la que había, te acordarás tú, sastres que te hacían un traje en 24 horas. Sí. Cuidado, espera, y al final de aquella calle... Efectivamente. En unas horas tú ibas por la mañana y recogías el traje por la tarde. Y además te llevabas una maleta imitación Louis Vuitton. Y luego había, juro que yo no lo pisé, pero sí los vi, barbershops con final feliz. ¿Sí? Bueno, eso ya me parece la locura total. Las máquinas esas que podías pillar una pastita de esa, una especie de fideos ahí con un agua caliente que te vendían, y era lo que comías muchas veces, porque claro, andabas de un sitio para otro, es que era un palizón impresionante. Eso fue un palizón. Oye, ¿tienes alguna manía, Olga, o no? Nos han contado de todo, o alguna cosa, por ejemplo, nos han dicho desde quien tiene vértigo y no se sube más allá de un tercer piso, aunque le den la suite nupcial en el 13, o de los que montan maletas al revés, no, tú eres un ser normal viajando, eres buena viajera, compañera de viaje, ¿o no? No soy lo mejor del mundo haciendo maletas. Igual que mamen, siempre pongo más de lo necesario, siempre más. O sea, me ocurre ahora que ahora estoy a 1 hora de mi casa, pero me he hecho una maletita que parece que me vaya a quedar todo el mes. No, y regreso esta tarde, o sea, nada. No, solo hay una cosa que me condiciona, porque para mí también comer es fundamental, comer decente. Sí. Yo he llegado a hacer 1 hora de cola por entrar en un sitio, en un primer piso, que hacían el arroz caldoso más bueno de Portugal, en esas corridas y tal. Me senté, me pusieron el plato y ya olía a mi enemigo. Mi enemigo es el cilantro. No me digas, o sea, no puedes con el cilantro ni de broma. Y además lo ponen mucho con el arroz, ¿eh? Sí. Exacto. Olga, compartimos mucho. Es que hay 2 tipos de gente en el mundo, los que lo odiamos y los que lo aman. Sí. Claro. Pero en Dominicana, en partes de Latinoamérica, es que ahí está siempre él. Siempre, sí. Dímelo a mí que hace 30 años cuando iba a Chile me sirven unas con lo que pensaba que era perejil. Sí. Y la primera cucharada que te das es el cilantro. Mi mujer es chilena, cocina con cilantro en casa y es algo que los europeos no soportamos. Pero hay mucha gente, habrás observado que ahora es muy partidaria. Sí. Ya. Sí, ha ocurrido como con la cocina japonesa. Han encumbrado el cilantro a una categoría que no merece. Efectivamente. Oye, Olga, porque yo te quería preguntar rápidamente. Estaba mirando a ver qué me dice de beneficio dice que alivia gases, cólicos, antioxidantes, combate radical libre, antiinflamatorio, antimicrobiano. Claro, vamos, es la planta de todas las plantas. Os estáis perdiendo lo mejor de la vida. A mí me gusta. Yo soy de las eso es propaganda de los supermercados, no lo creas. Vale. Dime. No, que digo, Olga, ¿algún viaje, Olga, que no haya sido de trabajo y que recuerdes con cariño? Sí. Muchos. Algunos. Por ejemplo, yo siempre he estado muchas veces en Grecia improvisando islas, que es una de las cosas que más me gustan. ¿Hacia dónde sale este barco? Vale. Improvisando islas, digo, ¿pero de qué me estás hablando? Pillo el barco y me voy. Sí, este va a...
yo qué sé, a paros, pues a paros, o antiparos, donde sea. Pero a mí Canadá me he ido 4 veces y me gusta mucho. Estás en mi equipo en las eso. 2 costas. Sí. Y me ha gustado hacer en coche los parques naturales. Dormir en los parques naturales. Me parece fascinante ese país. A mí también. En sus 2 costas, ¿eh? Sí, sí. Hombre, la parte vamos a de Vancouver, cogerte el hidroavión e ir a ver islitas, eso es Un escándalo. un escándalo, sí, es un Es escándalo. un escándalo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero me queda mucho por ver. ¿Sabes A qué ver si pasa? puedo. Que Canadá tiene todo lo bueno de Estados Unidos y no todo lo malo de Estados Unidos. Cierto. Y aparte le mete una naturaleza, que Estados Unidos tiene una naturaleza salvaje, pero la de Canadá es descomunal. Lo mejor es que no tiene lo malo de Estados Unidos. Claro, la parte que no tenga lo malo de eso. Mejor. Eso es. Es verdad, es un país de vivir. Sí, sí, de vivir, para absolutamente. vivir. ¿Tienes alguno en puertas? Que vamos a ir terminando. ¿Tienes algún viaje en puertas o no? ¿O eres de las que decides de un día para otro? Decido para un día para otro. Pero sí hay un lugar, y antes lo habéis mencionado, y cada vez que lo escucho me da un respingo, y es pecado. Yo no he estado nunca en Estambul. ¡Epa! Nunca. Nunca. Pero además uno de mis sueños es entrar por mar, entrar por el Bósforo. Jolín. Eso me gustaría mucho. Eso me gustaría mucho. Pues te va a encantar si lo haces. Yo no he entrado por el Bósforo, pero, ¿Sabéis cómo, yo pero no tengo- Turquía cómo se es- entra a mí por me ahí? fascina. ¿Dónde pillas el en barco? barco? En ¿Pero barco. dónde pillas el barco? No tengo ni idea. Ah, vale. Igual José Luis lo sabe que o Chema, tú eres el que vas ahora para allá. Sí, pero la verdad es que no hace entrar falta- en Estambul no hace- por... Dale, Chema. Que no hace falta irse, no hace falta irse o entrar a Estambul. Basta con, por ejemplo, te coges en Estambul un barquito a las Islas de los Príncipes, que están como las afueras, y ese recorrido de ir luego de vuelta desde la Isla de los Príncipes hacia Estambul y entrar en el Bósforo y el Cuerno de Oro, con eso ya se ve la vista y la entrada a Estambul. Ah, mira qué chulo. Y un apunte más para Olga, que he visto que le gusta comer en ese trayecto que dice Chema, o cuando lo empieces o cuando lo acabes, en el puente Gálata, bocadillo de sardinas asadas. Bueno, no me puede gustar más. Sin cilantro. Pues, Sin cilantro. Bueno, afortunadamente los turcos tienen buen gusto, no utilizan el cilantro. Qué cabrones. Bocadillo de sardinas asadas. Madre mía. Fíjate, anteayer estuve con Rosa María Calaf, que vosotros sabéis que en el mundo hay 193 países. 193. A mí me encanta hablar de viajes con ella. A ella solo le faltan 9 por completar. 9, sí. Los 193. Y me contaba que este año ha estado en Eritrea un mes y en las Islas Salomón. Y entonces me pusieron los dientes largos. Digo, ¿cómo son las Salomón? Dice, pues como todas las islas del Pacífico, pero sin comodidades. Ya lo he separado. Ya me ahorro un viaje. Mira, ya te lo ahorras. Te voy a contar una anécdota. Este verano, por casualidades de la vida, como digo yo, estuvo Rosa María en mi pueblo, que se subió a Benasque y subió a mi pueblo de adopción, porque soy benasqués de adopción, aunque he nacido en Barcelona. Y estuvo dando unas charlas en Castejón de Sos con otros corresponsales. Y nos fuimos a comer, nos fuimos Mamen con su chico, porque vino el chico de Rosa María, y vinieron con ellos tienen un Land Rover preparado y con el que han viajado por medio mundo, por África y tal. Y me quedé fascinado. Las historias que te cuenta Rosa María, tiene que pasar por aquí Rosa María, son brutales, pero brutales. Y que te cuente el viaje a Sudán del Sur, si no te lo contó aquel día. Sí, no. Las ha pasado de todos los colores, mi amiga, pero bueno. Pues, querida, te agradecemos muchísimo en este programa justo antes de esta semana navideña, que estés con nosotros, que compartas con nosotros. Te mandamos un beso enorme. Me encanta. Y que sigas viajando mucho. Y ya nos avisas, si vas por ahí por el mundo, nos avisas y ya sabes que aquí siempre tienes un huequito.
Muchísimas gracias, Ponseti. De acuerdo. Y por favor, a todos los oyentes que quieran regalarle algo a Rosa María, digo a Rosa María, estaba yo hablando con la cara. A Olga Biza, a Rosa María no lo sé, pero a Olga Biza sin cilantro. A Rosa María con la metemos en el club de gourmets. De gourmets, está ya en el club de gourmets. Un beso enorme, Olga. Un beso Un grande a abrazo. todos. Gracias. Olga Biza, hoy nuestra protagonista en esta sección tan especial, una de las nuestras. Espera, que os recomiendo una cosita ahora mismo, ya veréis. Porque toca hablar de Jeep. ¿Lo tienes claro, Ángel, o no? Naturalmente. Toca hablar de nuestro Jeep, y es que si eres de los que solo viaja o de los que se atreve a explorar, tienes que descubrir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Es tracción total, eficiencia híbrida de 48 voltios, cambio automático, tiene un diseño exclusivo, vais a flipar, ¿eh? Recarga automática durante la conducción. ¡Ja! Que eso no lo tiene nadie, lo tiene nuestro Jeep. Además, para los que queréis electrificación sin compromiso, esta es vuestra opción. Hay que descubrir condiciones, ¿dónde? En jeep.es. Ya verás cómo lo sabe José Luis. ¿Dónde hay que entrar, José Luis? En jeep.es. Ahí está, en jeep.es. Sí, señor. El humor está en la SER. O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora, y además no lo digo yo. Por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes. Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron. ¿Qué? Estaba en el anterior. ¿Y este año? Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir que ¿En serio? Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall. Sí. Pero no estoy. Da igual, vamos con la mentira por delante. Cadena SER, la radio con mejor humor. Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted? No sé, me la he encontrado en el baúl. Entonces no es mía. Celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado? Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido. ¿Le dieron algo por él? 3,25. Era el mío, no hay duda. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Está flipando mirando el Jeep. No lo sé, te lo pondrá ahí, lo estás mirando tú en jeep.es. Pero estás flipando con el coche, ¿a que sí? Estás alucinando. A ver, Chema, ¿dónde nos llevas hoy? Que mientras se encarga un coche Ángel Colina, un Jeep, ¿tú dónde nos llevas? Yo tan tranquilo buscando coche y claro, estamos en el aire, tronco. Es que claro. A ver, Chema, ¿dónde me llevas? Por Dios. Bueno, pues hoy seguimos con la sección que inauguramos la semana pasada, la subsección dentro de la sección que recordaréis que se llama Grandes Ciudades, de la modernidad a la tradición. Bueno, pues esta nueva sección que inauguramos la semana pasada, y la que vamos a hacer recorridos por grandes ciudades del mundo, combinando españolas con ciudades de otros lugares del planeta, buscando siempre esos detallitos y esas anécdotas que nos contrasten la modernidad con la tradición. Sí, hoy señor. lo tengo fácil, a ver, porque os voy a hablar desde Sevilla y sobre Sevilla. Anda, mira qué bonito. Pues no nos habías llevado nunca a Sevilla, tú. Pues sí, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que Sevilla, que es una de las ciudades más visitadas de España, yo lo que voy a recomendar es que la visitemos, o la visitéis, o los oyentes la visiten en invierno. Que el invierno ahora, en esta época en la que estamos, porque hay la 10ª parte de gente, los lugares, los bares, la gente, todo es exactamente igual, y es una época maravillosa, porque ni hace tanto frío como pudiéramos pensar, ni por tanto supuesto calor que hace luego ya a veces en primavera o en verano. Y contaros que de esta ciudad hay algunas anécdotas muy divertidas que nos enfrentan la modernidad con la tradición, porque esta es una de esas ciudades en las que la modernidad y lo que la gente considera sagrado o tradición, pues más chispas genera. Aquí te encuentras desde gente que te responde el tópico de siempre ha sido así, a los que queremos ser Londres, ¿no? Es decir, esa mezcla. Aquí aparte de la catedral, del Betriana, del barrio judío, tal, que la Giralda, que son los clásicos, Río, ¿no? Digamos, los clásicos de turismo, ¿no? La Feria de Sevilla, tal y tal. Claro, pues aquí os cuento que
que hay un monumento que se ha convertido en el segundo que más visita la gente, que surgió de un accidente, que en el año 2004 empezaron a construir lo que iba a ser un parking subterráneo en la Plaza de la Encarnación, y de repente se encontraron un yacimiento romano, ¿no? Y en lugar de cubrirlo, pues se decidió construir una estructura de madera, la estructura de madera más grande del mundo, que se llama Metropol Parasol, comúnmente conocido como la Seta, y que la gente empezó a poner el grito en el cielo porque le llamaban el hongo, el ovni, y verdaderamente terminó siendo un monumento muy singular que contrasta con el resto de la ciudad y que a mí, por ejemplo, me parece estupendo. O, por ejemplo, cuando construyeron lo que se llama la Torre Pelli. La Torre Pelli, aquí en Sevilla, había siempre una tradición de que ningún edificio podía ser más alto que la Giralda. Durante 800 años, el edificio más alto de la ciudad fue la Giralda. Pero de repente, a orillas del río, decidieron construir una gran torre, la Torre Sevilla, que se llama la Torre Pelli, desde que hay una vista estupenda de ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Pues eso, yo creo que empezó el proceso quizás unos 15 años también, o algo así. O sea, que ha sido ahora, en este siglo, en el siglo XXI. Sí. Estamos hablando de este siglo, y se terminó de construir, pues no, tampoco hace... Pues, se inauguró, tardó mucho tiempo en construirse, pues se inauguró quizás hace 7, 8 años, tampoco mucho, no le pongo fecha exacta, pero vamos, en su momento la UNESCO amenazó con quitarle a Sevilla el título de Patrimonio de la Humanidad, porque decían que el rascacielos rompía la armonía visual, pero vamos, finalmente la torre se quedó y la ciudad se dividió y sigue dividida entre los que la veían como un símbolo de progreso y los que la ven como una especie de pirulí que insulta a la catedral, ¿no? Una más, venga. No sé el tiempo que tenemos, una más, pues, te dejo, venga. Una más, pues bueno, en Sevilla existe un tranvía moderno, al que se llama Metrocentro, que atraviesa la Avenida de la Constitución y que ahora viene prácticamente desde la estación del AVE, pero que acaba junto a la catedral. Sí. Pues durante la Semana Santa, las catenarias, que son los cables eléctricos del tranvía, pues supondrían un obstáculo para los cruces de guía y los pasos más altos de la Semana Santa. Es decir, y eso era un problema cuando construyeron el tranvía. Entonces lo que decidieron fue hacer una obra pionera en la tecnología de carga rápida por condensadores, y lo que hace el tranvía para evitar que los pasos de Semana Santa y la cruz de guía se choque con los cables, es hacer que los tranvías carguen en las paradas para poder circular sin cable durante el resto del recorrido hasta la catedral y preservar así la estética tradicional mientras se utiliza tecnología de vanguardia. Esa ha sido la última anécdotita del contraste de las grandes ciudades en Sevilla. Pues nos ha encantado la vuelta que nos has dado por Sevilla. Chema, un abrazo muy fuerte, no te muevas ahí, que te voy a subir ahora a un trineo, ya verás. Y es que hace unos días Ángel llegó a la radio y me veo a un señor con un perro por aquí. Lo vi. ¿Lo viste? Sí, ¿te porque acuerdas? ese día vine yo también. También. Sí, y entonces los dos dijimos, ¿y este perrillo por aquí qué hace? Lobo. Sí, señor. Bueno, y era lobo, no sé. Ya te digo que no. No lobo, era un el poco... señor en la tarjeta de visita pone musher, o sea, Musher, que es un señor que va en trineo tirado por un equipo de perros, que es típico ahora en esta época de invierno, y que él nos contó todo el cuidado, todo el cariño, todas las cantidades de cosas que se hacían con estos perros. El perro estaba espectacular, no recuerdo su nombre. Notó que tanto Ángel y yo éramos perrunos porque hasta nos chupó la mano de cariño porque vio que éramos buena gente. El perro estaba muy fuerte. Bueno, el perro estaba hecho una máquina. Sí. Y hemos decidido traer a Óscar al programa, traerlo a través de la línea, pero traerlo al programa. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, vosotros. Encantado. Fíjate que quién nos iba a decir que ese encuentro fortuito en los pasillos de la radio con él. Por cierto, ¿cómo se llamaba tu perro? Panos, como Panos.
como el de Marvel. Sí, como el malo de Marvel. Sí, el mismo. Pero sin embargo, estaba muy fuerte. Nos contaste que te dedicas profesionalmente a esto y que tienes un grupo de perros, ¿no? Que decía Ángel ahora, bueno, era como un lobo, pero realmente son mezclas, ¿no? O son huskies o son... Bueno, te cuento, profesional el deporte este del musing todavía no lo es, estamos luchando por ello. O sea, ya. Es minoritario y no ganamos nada, nos cuesta el dinero, como mucho un saco de pienso, si ganas una carrera. Algo es algo, no, come un día gratis toda la tropa, piénsalo así. Ya está. Si ganas, si no, ni eso. Sí, ni eso, claro. Y no, son huskies siberianos. Todos. Son huskies. No hay mezcla, no hay mezcla de perros, ¿eh? No, son huskies puros. Sí. Lo que pasa es que hay dos tipos hay tres, en realidad hay tres. Pero hay como dos tipos bien diferenciadores de husky, que son los de belleza, que son los clásicos, los de Disney, los de las películas, los bonitos, blanco y negro. Y luego están este tipo de perro que visteis el otro día, que es un husky siberiano de trabajo. De hecho, es el que más se asemeja a los originales que tiraban de los trineos. Oye, Óscar, te quería preguntar precisamente, cuando hablas de los originales, ¿qué diferencia hay? Porque muchos ahora, bueno, la sensibilidad que ha aumentado con los animales, con las mascotas, los perros en general, ¿qué diferencia hay entre cómo se producen ahora mismo las pruebas, cómo tiran los perros y cómo se trataban hace, por ejemplo, yo que sé, 100, 150 años, ¿no? ¿Qué diferencia hay en la forma de...? Hay menos sufrimiento, me imagino, mucho menos, porque antes las condiciones eran muy duras y no había tanta protección, ¿no? Yeah. A ver, antes, hace, como dices tú, 150 años eran perros de trabajo puros y duros. O sea, el husky siberiano cuando empezó tiraba de los trineos de los cazadores a buscar la caza y cuando llegaban al campamento los soltaban y el husky tenía que buscarse la vida. Por eso tiene esa fama independiente, para comer. Y luego volvía por la noche a dar calor a las mujeres o a los bebés. O sea, y por eso tiene esa parte familiar, ¿no? Ahora no, ahora son, diría yo, mascotas, o sea, son parte de la familia, la alimentación súper cuidada, van al fisio más que yo, de hecho, ¿sabes? Los perros. Sí. Yo, de hecho, termino una carrera y yo estiro a todos los perros, todo el mundo estira a los perros, ¿sabes? Y yo voy con mi contractura ahí cojeando como puedo, ¿sabes? Sí. O sea que es un cuidado exquisito y los tenemos, bueno, lo visteis. Sí, el perro estaba espectacular, sí. ¿Cuántos perros tienes? Ahora mismo tengo 11, entre abuelos, jóvenes y demás, 11. ¿Y que utilizas, digamos, que compites con ellos? ¿Cuántos hay de esos 11? Pues mira, me pillas ahora mismo con 4 compitiendo. 3, unos jubilados y luego tengo ahí otros 4 que empezarán a finales de temporada. Ya para el 2026 empezarán. Qué bueno. Oye, Óscar, yo te quería preguntar, en alguna ocasión hemos tenido algún invitado, Antonio de la Rosa, por ejemplo, que había hecho la Iditarod, digamos la meca de las carreras de perros, pero entiendo que tú que estás en España, en Europa, hay carreras más cercanas. Dinos alguna que sea factible, que bueno, sin gastarnos una pasta como alguien que queremos ver una carrera, ¿a dónde nos podemos desplazar para veros correr con los perros? Pues mira, ahora la siguiente de Copa es en Sevilla. Nosotros con Madrid organizamos una en Villamanta, aquí cerquita de Madrid, en Villamanta, organizamos una carrera de Copa de España, que nos juntaremos 200 y pico corredores, y el Campeonato de España de nieve se va a hacer en Baqueira en el 7 y 8 de enero. Fíjate. No, el 20 de enero, a finales de enero. A finales de enero. Oye, ¿y el día a día de estos perros entrenan, no? ¿Cómo funciona esto? Sí, los que pueden entre semana, el trabajo les permite y demás, pues uno entreno cada 2 días, descansan otros 2. ¿Qué es el entreno? ¿Que sales a correr con ellos o cómo es el entreno? A ver, es que el entreno, tenemos que tener en cuenta que nosotros corremos sobre tierra, tirando una bicicleta, un triciclo o corriendo con ellos, porque nieve no hay. Entonces, es atarlo, al principio para enseñarles tienes que correr detrás de ellos, le vas diciendo derecha, izquierda, los vas atando a la bicicleta, o sea, van tirando un poquito, les ayudas, y ese es un poquito, pues el entreno, hacerte tus
5 kilómetros, 6, que la categoría nuestra es el sprint. Llegar a casa, felicitarles, estirarles, darles de comer y nosotros ponernos a nuestros quehaceres, claro. Lo que he visto es que ahora hay mucha gente haciendo canicross, es decir, correr con el perro atado a la cintura y corren los dos juntos, y también con bicicletas, que eso ya me gusta menos. Lo de llevar al perro al lado de una bici, eso no me gusta mucho, pero lo de la gente que corre... ¿Perdona? Al lado, imposible. Te echamos tarjeta roja si corres al lado del perro. O sea, tiene que ir por delante siempre. El perro tiene que ir delante y tirando. Claro. Y si el perro bueno, me he expresado mal. Correr, sí, si el perro no quiere correr, te paras y te vas a tu casa. No se le fuerza para nada en absoluto al perro. Yo el otro día te conté la anécdota, y con esto terminamos porque no hay tiempo para más. Te conté la anécdota que yo, bendito yo, ingenuo, traté con Jaco un día que salía a hacer esquí de fondo. Me lo enganché yo en el arnés y tal, y casi te tiraba me mata. O sea, me sentí como Ben-Hur. El otro dijo, ¡buah! Esto es Hollywood. Y yo iba ahí pegando brincos por el suelo. Pero es que con dos como el tuyo te llevas un trineo, macho. Claro, directamente. ¡Qué bestias! No, pues nada. Hay que probar el canicross primero, que es más seguro. Que sí. Y menos bestia. Estoy de acuerdo contigo. Oye, si la gente quiere ver lo que haces, ¿te pueden seguir a través de redes? Sí, en nuestra página web, en crossmadrid.com, en las redes Canicross Cross Madrid, que nos busquen, que ahí tienen toda la información y todo lo que quieran saber. Incluso nos pueden llamar y les decimos cómo empezar, porque aquí lo fundamental es el perro, cuidar mucho al perro. Claro que sí. Óscar Calderón, un abrazo muy fuerte. Fue un placer conocerte el otro día y que hayas estado un ratito ahí en Ser Aventureros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Chao. Hasta la próxima. Ser Historia con Nacho Ares. Viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura. Tuvimos grandes genios como José Zorrilla, ¿no?, en Valladolid, o Mariano José de Larra. José Zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de Larra. Pero sí, efectivamente, Mariano José de Larra creo que es un poco el prototipo del romántico, ¿no? Y sus artículos pues, se han convertido en un referente de esa sociedad. Nace y vive en un mundo político absolutista de Fernando VII. Luego va cambiando, ¿no? Luego se va haciendo liberal. Pero él mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego pues ya verás que se mete en muchos conflictos porque como joven y rebelde y disco lo que era, pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, que hay que leer. Hay que leer, que estábamos aquí hablando de documentales con pero lo podemos comentar cuando quieras, si tengamos tiempo, eso. Eso que sí, que el otro día que tuvimos la semana pasada a Mabel Mendizábal, que Ángel no había visto el documental, lo vio el otro día y se quedó boquiabierto. Bueno, claro. Te dije que estaba a un palmo de Yo es que estaría muy, bueno, no voy a decir la palabra, con mucho miedo. Con mucho miedo. Sí, la verdad es que impresiona mucho y que pasó un par de situaciones y que no tienes 100% seguro, que no es que dices no. Que el bicho venga por ti. Son tranquilos, pero hombre, ojo. Claro, esto es como cuando José Luis y Chema se pusieron ahí a dormir con leones en mitad de la sabana con un candado. Tenían cremallera. Y candado. Un clásico. Bueno, a ver, ¿qué libro nos recomiendas? Que estamos allá en Navidad, o sea, que recomiéndame algo que me compre y que me lea. Aparte de pues mira, cuando éramos pilotos, la caja azul, vuelo 19, todos los míos. Este libro va especialmente dedicado a nuestro querido Ponseti porque nos vamos a un territorio que le adora, nos vamos a Estados Unidos, así que yo creo que la lección le va a encantar. Y nos vamos a recorrer un río, nos vamos a recorrer una parte del río Brezos, que es un río que está en Estados Unidos, tiene 2.060 kilómetros, y nos vamos pues ni más ni menos que los años 50. Vamos a decir el título del libro, Adiós a un río, el autor John Graves, y está publicado por Capitán Swing.
El autor vivió varios años en España, concretamente en Canarias, y este hombre, en 1950, el gobierno de Estados Unidos decide represar este río, el río Brezos, en el norte de Texas, y determinan que van a hacer 13 presas. Bueno, el río se llama Río Brezos porque los españoles, cuando llegaron a ese territorio, pues lo bautizaron como el río de los brazos de Dios. Entonces el río ya quedó como bautizado como el río Brazos. Este autor, John Gray, decide, bueno, este río con las presas va a cambiar, no su recorrido, pero sí que la forma, la idiosincrasia, la gente que vivía en sus riberas. Este territorio fue territorio de comanches y territorio de quiobas, y él, en el otoño de 1957, contra su perro, antes hablamos con un invitado que tenía un perrito, pues este se va con su perro, el pasajero es su perro, y en otoño, durante 3 semanas, decide recorrer pues unos 250, 300 kilómetros de ese río. Él escribe un libro que es un clásico, este libro, Adiós a un río, y gracias a ese libro, la literatura puede ser militante. El libro se convierte en un éxito en Estados Unidos, 1957, 1960, 1970. El libro es un exitazo, y gracias a este libro, de esas 13 presas previstas por el gobierno de Estados Unidos, solo se construyen 3. El río obviamente pues se ve modificado, pero en cualquier caso, bueno, pues fue un libro que ayudó mucho a John Gray. Se le considera uno de los primeros, digamos, ecologistas, una de las primeras personas que gracias a su literatura, gracias a su libro, se puede dar un guiño a la política, y él tiene frases maravillosas en el libro, como esta que leo textualmente: un río es montaña, ladera y llano, pantano y delta, lecho de piedra, lecho de barro. Es azul, verde, rojo, transparente, marrón, ancho, estrecho, rápido, lento, agua limpia y sucia. Es toda clase de árboles y maleza, todas especies de animales y pájaros y hombres que pertenezcan o hayan pertenecido a sus riberas. Es 1.000.000 de cosas distintas. Así que bueno, vamos a recorrer ese maravilloso río. Él lo había recorrido de pequeño, fue su territorio, donde él vivió, donde él nació, y recorre, bueno, pues ese río con añoranza, con pena, pero como digo, pues un libro que cambió mucho. Hay mucha literatura de ríos. Recordemos pues que Reverte escribió ese libro maravilloso sobre África, Aldecoa, Audubon, Mark Twain con el Mississippi, pero en este caso nos vemos a ese río Brazos, un magnífico viaje en 1957, Adiós a un río, John Graves el autor, y la editorial Capitán Swing. Pues gran relación la nuestra, lo de los españoles, con los ríos, ¿eh? Sí, señor. Y gran libro recomendado para esta Navidad. Lo vamos a ir dejando aquí porque nos tenemos que ir. Sabéis que nosotros amenazamos y vamos a regresar la próxima semana. No vamos a fallar justo después de Navidad. Os mandamos un abrazo enorme. Os deseamos muy felices fiestas, como abríamos al principio. Señor Colina, cuídese usted. Igualmente, director. Pasará la noche en familia. Se va para Cantabria, ¿no? Sí, con la familia. Tranquilos, en muy familia. Bien. ¿En Chile también la Navidad se celebra especialmente o no, José Luis? Se celebra la Nochebuena, no tanto la Navidad, el 31 por supuesto, y Reyes nada. Reyes aquí no existen, pero yo tengo tiempo para escribir a mis queridos Reyes Magos que para el 2026 quiero un Jeep. Muy bien, pues pídete un Jeep. Se ha empeñado, Se ha empeñado, y lo va a conseguir. Gracias, querido Chema Rodríguez. Disfruta mucho en Turquía. Hablamos la próxima semana. Un abrazo. Chao, Chemita. Cuídate. Felices fiestas. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.